Hola, bienvenidos otra vez a todos y a todas. eh, com- Compartiéndole otra anécdota más sobre mi despertar de conciencia y despertar de esta mentira en la que estamos viviendo. Bueno, siguiendo con las experiencias en cuanto a esto, otra experiencia más que me ayudó a ver eh, esto que les comentaba fue que aparte de estos sueños que tuve ah, sobre recordando eh, lo que viví desde niño, ¿no? Todo por decirlo así, trauma, que por 2 o 3 semanas tuve en sueños recordando todas esas vivencias. Eso creo que no lo terminé de decir en el anterior video, pero esa experiencia fue como para, de alguna manera, sacar todo lo que traigo eh, de esa vivencia. Es una parte en la que necesitaba llegar a, por decirlo así, a superarlo, ¿no? Porque no podía, yo no me había dado cuenta que mediante esos sueños yo tenía esa rabia, ese enojo por dentro, ¿no? Quiere decir que no lo había superado. Estaba ahí en lo más profundo de mi subconsciente y me di cuenta que era algo que me iba a estar afectando por toda mi vida si no lograba yo superarlo. Entonces, lo que pasó fue que, aunque por más difícil de creer, y más para mí, lo que pasó fue que traté yo por mí mismo de manejar esta situación, eh, pensando en que lo iba yo a lograr por sí mismo, manejarlo sin la ayuda de ayuda profesional, psicólogos, terapeutas, ¿no? Así que me dediqué y todo esto estaba pasando al mismo tiempo con las cosas que ya le había comentado, ¿no? De leer la Biblia, que me llegaba información, uh, lo que le había comentado en el anterior video sobre que empecé a recordar cosas que me habían hecho y que yo había hecho. Todo estaba pasando al mismo tiempo y luego más adelante voy a contar otra cosa, ¿no? Entonces yo empecé a buscar. Bueno, lo que pasa es que conozco a otras hermanas que habían pasado otras situaciones difíciles, eh, que por ejemplo me llevó con unos hermanos que ellos estaban viviendo en otro estado y con el tiempo llegaron aquí, los conocí, pero tiene 2 hijos ya grandes, ¿no? Y mayores. Y su hija había experimentado lo que pasa que un hermano trató de aprovecharse de ella, pero su reacción de ella fue tan... eh, bueno, cada persona reacciona diferente, ¿no? Pero en el caso de ella fue muy traumático. Así que ella empezó a desconfiar de los hombres
Y entonces ella con el tiempo empezó a... Su mamá me recomendó a la hermana, o sea, su mamá de esta chica, como yo iba seguido a su casa a platicar y a visitarlos, porque yo no los conocía, pero ellos vivieron un tiempo de donde yo soy, allá en México. Ellos llegaron ahí y ahí vivieron por muchos años hasta que luego vinieron para Estados Unidos, pero llegaron a otro estado y entonces se mudaron para acá y nos conocimos en una asamblea. Y entonces, pues ahí entablamos una amistad porque ellos conocían a las mismas personas que yo había conocido, ¿no? De las congregaciones, porque era un pueblo chico, ¿no? Ahorita ya es una ciudad pequeña, pero todos nos conocíamos, ¿no? Entonces hablábamos de las mismas personas y ellos conocían a mi familia, testigo de Jehová. Entonces teníamos mucho que contar y que platicar. Entonces empezaron a ver videos en YouTube donde doctores, psicólogos tocaban estos temas, ¿no? De abusos y cómo irlos superando poco a poco. Y entonces me recomendaron que hiciera eso. Entonces busqué mucha información de estas personas que dan consejos, ¿no? Y traté yo de ponerlo en práctica algunos, pero no me funcionaban. Pensé que podía hacerlo. Pero buscar información, ver cómo, o sea, yo quería ver cómo es que el cerebro funciona, por qué es que lo guarda en el subconsciente, eh, todas estas situaciones que vivimos fuertes, ¿no? Cuando no lo que yo pude investigar es que cuando uno no estás capacitado para sobrellevar ciertas situaciones difíciles, lo que hace el subconsciente, lo que hace es que el subconsciente se encarga de guardarlo ahí y es como cuando uno dice, pues lo bloqueé y es que no lo bloqueaste. El subconsciente sabe que tú no estás preparado para, se da cuenta que viviste en una situación que no sabes cómo sobrellevarlo. Entonces el subconsciente se encarga de eso, de guardarlo, que tú lo olvides y con el tiempo luego lo sacas, ¿no? Es lo que ha pasado conmigo y muchos otros, ¿no? Yo he visto que con el tiempo, si tú, por eso decía, si tú no puedes, busca ayuda, porque con los años, eso hay alguna otra situación que vives y sale ese recuerdo, sale esa, detona esa cosa que viviste, lo traes. Y eso se va acumulando, ¿no? Se va acumulando todas las situaciones que vas viviendo. Si no sabes sobrellevarlo o como hay una palabra que... cuando logras superar ciertas dificultades, hay una palabra, ya no me acuerdo cómo se le llama. Bueno, luego si me acuerdo lo digo. Entonces, aún así, el buscar información me ayudó a ver cómo funciona el cerebro, ¿no? Ante situaciones. Por eso es que muchos niños que son abusados viven situaciones difíciles de pequeño, luego no se acuerdan. Luego sale algo con los años, cuando son adolescentes o adultos, les afecta y algo le trae ese recuerdo. Entonces, les platico esto para los que están pasando lo mismo en este momento. Aparte de que busquen eh, ayuda con personas como psicólogos, es necesario que ustedes también investiguen
porque en YouTube hay muchos videos que te explican cómo funciona el subconsciente y aparte de que el subconsciente tiene su trabajo de que te hace que respires sin que tú te des cuenta, te mantiene respirando que los órganos estén trabajando, cosas que tú no estás controlando, ¿no? Entonces hay muchas cosas que el cerebro controla sin necesidad que tú le estés diciendo, oh, voy a respirar. Cosas así, ¿no? Si buscan videos en YouTube se van a dar cuenta de lo que les digo, pero el hecho de que uno esté consciente cómo funciona tu cerebro te va a ayudar a ver la realidad. Por ejemplo, ahorita voy a contarles otra cosa que me pasó y eso va a ayudar a entender más a lo que estoy diciendo, ¿no? En cuanto al cerebro, cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, yo tenía como 6 años, más o menos atrás, tengo 6 años más o menos que empecé con alergia. Eh, Creo que al polen, cuando viene el verano y todo eso, ¿no? Me empezó de repente y yo no le di importancia, ¿no? Pero fue la primera vez que me pasó eso, el primer año, era tan molesto, ¿no? El estornudar, eh, que te agarra como una comezón aquí, que por más que te rascan no puedes. Te, Todos esos síntomas de alergia, ¿no? Por, por todo eso, ¿no? Por el polen y porque empieza ya, ¿no? El verano y todo eso. Entonces, pues está fácil, ¿no? Vas y compras ¿cómo se llama? En la pastillas para la alergia, ¿no? No necesita receta médica. Tú la compras eh, en donde sea, ¿no? En cualquier farmacia. Y pues sí me resultaron, ¿no? Hay algunos que tienen alergia más fuerte, que necesitan un spray o un medicamento recetado por el doctor, ¿no? Hay algunos hermanos que tenían ese problema, ¿no? Que hasta no podían respirar, se les cerraba la garganta. Entonces, pues cada quien va buscando el medicamento que le sirva, ¿no? Dependiendo el grado que tengas en cuanto a las alergias, ¿no? Entonces pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que el año pasado me estaba, cuando estaba sucediendo todo eso, ¿no? Eh, Me pregunté, digo, pero ¿por qué empecé con la alergia? No tenía yo información, digo, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que uno eh, sea alérgico? ¿Cuál es la razón, no? Ya estaba enfadado, o sea, siempre dependiendo de una pastillita que te demora 24 horas, ¿no? Y ya cuando se te va pasando el efecto de la pastilla, empiezas a sentir cosquillo aquí, te pica acá, empiezas a estornudar y tengo que tomarme otra pastilla, ¿no? O sea, digo, puedo vivir tomando pastillas, no hay problema, pero yo quiero saber cuál es la razón. Entonces, hice lo que siempre hago, busqué en YouTube y puse alergia, ¿no? Y sí había información, pero no era lo que yo quería. No era, no daban las razones por qué uno sufre alergias. ¿De dónde viene? ¿Por qué empieza todo eso? Entonces me esperé unos días. Yo seguía con mi vida normal, porque eso siempre me empezaba en abril, ¿no? Y así estaba hasta abril, mayo, junio, como 3 meses y medio o 4 meses tomando pastillitas todos los días para mantener la alergia a raya. Entonces yo dije, pero ¿por qué? Digo, ¿por qué empezó todo eso? Y luego pasó 1 o 2 semanas y volví a buscar en YouTube, puse alergia, ¿no? Y ese mismo día, cuando yo busqué, acababan de subir un video hablando sobre la alergia. Cuál es el porqué de las alergias, ¿no? Algo así.
pero tenía como una hora que ese video había sido subido a YouTube y ese video demora como una hora, 15 minutos más o menos. Entonces explicaba paso a paso, y aquí van a entender que muchas de las cosas que sufrimos es, bueno, ahorita les digo. Entonces explicaba paso a paso por qué tenemos alergias, de dónde viene. Entonces tiene que ver con lo que yo les había comentado del subconsciente y todo eso, ¿no? Y aquí explica, y porque lo mío era acá, hay algunos que tienen alergia a otra, o sea, su alergia se manifiesta de diferentes maneras, pero la mía era en esta parte, ¿no? Los ojos y todo eso. Entonces se explicaba perfectamente, por ejemplo, y es parecido a las, a los que expliqué antes, ¿no? Del subconsciente y todo eso, ¿no? Es la misma similitud, es lo mismo. Entonces, en este video explicaba que, por ejemplo, vivimos ciertas situaciones donde tenemos una reacción fuerte a, a ciertos sucesos que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, daba muchos ejemplos de este muchacho, ¿no? Dice, uno puede ser, dice, que tú estás esperando a tu novia, estás en un café, estás tomando un café y se quedaron de ver ahí, y llega tu novia y te dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más nada que ver contigo. En este momento tronamos, dejamos de ser novios. Entonces para este muchacho fue algo tan fuerte esa noticia que no logra asimilarlo. En ese momento no pasa nada. Pero el subconsciente sabe por tu reacción en el organismo que fue algo que no pudiste asimilar. Entonces lo que hace el subconsciente, él hace el trabajo que tú no puedes hacer. Él busca una solución para esa reacción tan fuerte que tuviste, esa impresión. Y lo que pasa después es que cuando, no en ese momento, pero ya después que tuviste esa experiencia fuerte, que no lo pudiste asimilar, lo que hace el subconsciente es que cuando pasas por un lugar donde venden café o el aroma del café te provoca alergia. Y así puso muchos otros ejemplos. Y no puedes, y no nada más es el café, esto fue un ejemplo, fue cualquier otra cosa. Tú puedes estar haciendo algo, en ese momento comiendo algo, o estar cerca de un lugar donde hay algo, y te dan, y recibes una noticia tan fuerte, o tienes una impresión tan fuerte, que al igual que el muchacho del café, el subconsciente se encarga de hacerlo a su manera. Como tú no lo pudiste hacer, esa situación no la pudiste manejar, el subconsciente lo va a hacer, pero a su manera, que es provocándote alergia. Yo no sé por qué cómo fue que tuve esa alergia, no recuerdo, la verdad, trato de recordar, pero eso fue hace 6 años. No sé qué pasó que luego me detonó. Y entonces este video decía descodificación de alergias. ¿Por qué? Entonces yo empecé a buscar, son como terapeutas estas personas, ¿no? Hombres y mujeres. Si ustedes buscan, si quieren saber, o sea, estas personas dan la respuesta qué, por qué es que tenemos diferentes cosas que nos pasan, y todo tiene que ver con algo que vivimos. Entonces, algunas se van a manifestar, algunos, por ejemplo, hay algo, no todo, no siempre va a ser alergias. Por ejemplo, recordando el dolor de rodillas que tenía, como entonces,
esto que les voy a decir fue porque este muchacho explicó cómo funciona nuestro cerebro, explica que cuando, lo que ya le dije, cuando no podemos con cierta situación manejarla, y empieza a explicar dando muchos detalles ¿cómo se llama? Del subconsciente y el cerebro, como la primera 45 minutos se la pasa explicando qué es el subconsciente, el inconsciente, el cerebro y cómo trabaja, para cuando ya después explicar las formas que podemos de tener, ¿cómo se llama? Alergias, ¿no? Pero la descodificación te ayuda a entender o a de ciertas cosas que uno no tiene, te ayuda a entender de dónde viene y por qué. Entonces, si ustedes están pasando por algo, un dolor que tengan en la rodilla o ciertas cosas, búsquenlo como descodificación y el problema que tengan, ¿no? Ahí explica que a veces la mitad de nuestro cuerpo, no me acuerdo si el lado izquierdo tiene que ver con la mamá y el lado derecho con el papá. O sea, si tu mano izquierda algo te pasa, tienes un dolor, tiene que ver con algo que tu mamá hizo cuando hay ciertas situaciones que nuestras madres vivieron cuando uno estaba embarazada de nosotros, ¿no? Entonces, así como a veces nosotros no podemos manejar ciertas situaciones y nuestra madre pasa eso se lo transmite al bebé, al feto. Y ya cuando nace con el tiempo, por eso es que a veces tiene alguna, no enfermedad, pero alguna condición que nos afecta en la salud. Y tiene que ver con algo que pasó nuestra madre, algo fuerte, alguna discusión o cosas que le afectó a ella, pero también le afectó al feto, al bebé. Entonces, con los años, pasa algo con nosotros. Por ejemplo, cierta situación pasó la mamá. Y luego cuando nace el bebé a los pocos años, 4 o 5 años, el bebé pasa una situación similar a la que pasó la mamá y se le detona en algo, en alguna alergia, un dolor o algo. Entonces, si ustedes buscan descodificación de algo que quieran saber, ahí van a entender que, por ejemplo, estas personas a veces hacen, ¿cómo se llama? Pues sí, están ante muchas personas, hacen pláticas y el público se pregunta, mira, yo tengo esto y que esto, y dice, a ver qué pasa. Siempre hay una razón y un porqué por lo que sufrimos y estamos pasando, ¿no? Entonces, dependiendo el problema que tenga, este terapeuta ya que es decodificador, va buscando de dónde empezó todo con las preguntas. A ver, y pues ellos ya tienen experiencia y empiezan a hacerles preguntas. ¿Y qué pasó cuando estabas niño? ¿Pasó esto con tu mamá o tu papá? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué hiciste? Y entonces llegando al punto, o sea, él encuentra el problema, este terapeuta encuentra el problema haciéndoles preguntas hasta llegar al punto que él quiere, porque solamente la persona sabe qué fue lo que vivió, ¿no? Y ya de ahí, ya que encuentra qué fue lo que pasó, eso fue lo que detonó el problema que tengas. Espero que me están entendiendo, pero el punto es ese. Entonces, regresando a lo de mi alergia, este muchacho ya que explicó sobre el cerebro y todo eso, dio ejemplos y al último dice, ahora le voy a explicar cómo contrarrestar esa alergia. Porque así como vino, puedes, puedes hacer que se vaya. Entonces él dio 3 ejercicios. O sea que si el primero no te funciona, puedes hacer el ejercicio número 2 o el 3, porque hay algunas personas que le funcionan un ejercicio, ¿no? Entonces lo que él explicó fue que así como ya lo he explicado, el subconsciente se encarga
de lo que hace es que el subconsciente se encarga de que se manifieste ese problema que tuviste en alergia, para, para que tú no tengas que vivir ese momento otra vez, lo manifieste con alergias. Entonces él dio, el primer ejercicio de los tres que él dio, ese fue el que ¿cómo se llama? Me funcionó a mí. Así como él lo dijo, que hiciera los pasos, así lo hice. Y poco a poco, como es el subconsciente se encarga de provocarte eso, para que tú no tengas que preocuparte, como sabes que tú, es una forma de, ¿cómo le explico? Al hacer eso es una forma de encargarse de esa parte que tú no pudiste, ¿no? Entonces ya teniendo un panorama general de por qué las cosas, entonces lo que él dijo y me funcionó, es que me funcionó como a las 3 semanas, mi alergia desapareció, y eso que empezó en abril, y para a principios de mayo ya lo había controlado, había desaparecido, ya no tenía que tomar pastillas. Entonces uno le tiene que dar la orden al subconsciente que tú ya superaste eso, ese punto, estárselo diciendo a cada rato las primeras semanas, para que él entienda que tú ya tienes el control, porque lo que hace el subconsciente, él toma el control para que provocarte esa alergia, y tú no tengas que preocuparte de, este, de ese el punto al que te llevó la alergia, ¿no? Esa situación que te provocó la alergia, tú nunca la pudiste resolver, y el subconsciente piensa que tú no estás apto, y por eso sigue manifestando esa situación en una alergia. Entonces ahora lo que uno tiene que hacer, en mi caso, que me funcionó, fue hablar con el subconsciente, decirle, está bien, no te preocupes, ya no me provoques esa alergia, ya tengo el control, ya soy fuerte, yo puedo hacerlo, encargarme de mí mismo, ya no sigas provocándome estas alergias o todo eso, ¿no? El punto es tú hablarle al subconsciente y decirle, ya, no te necesito, no necesito que sigas haciendo esa reacción, no lo hagas. Y eso no tiene que ver con el espíritu, ¿me entiendes? No tiene, sino cuando conoces cómo funciona tu cuerpo, uno mismo puede, es increíble, ¿no? Cómo uno mismo puede controlar la situación, pero teniendo la información. Es increíble que haya funcionado. Y digo, wow, yo no lo podía creer. Y nada que ver con el Espíritu Santo, nada que ver con eso, sino el poder que tiene la mente. Y así, de esa misma manera, nos programan la mente para que uno crea cosas, ¿no? Como las religiones, que te meten en el miedo, el Armagedón, que todo eso que tiene que ver con el miedo, eso te lo programan en la mente y funciona, lo mismito funciona. Entonces, como todo el tiempo te están diciendo, no, que esto, que va a venir el Armagedón, que el infierno, que el pecado, que nunca o sea, te están, como esta gente que controla el mundo, sabe cómo funciona nuestro cuerpo, y como uno no sabe, por eso uno padece por eso la mayoría de los testigos de Jehová tienen están tensos, siempre de alguna manera nos afecta nuestra vida, ¿no? Cómo nos comportamos. Pero es para mantenernos ahí. Entonces, entonces esta parte de la, ¿cómo se llama? De la que pasó conmigo, de las alergias, y lo otro que hablé
que fue de los sueños, creo, ¿no? Fue, o sea, si a mí no me hubiera dado alergia, es como que como que yo no hubiera sabido cómo funciona mi cerebro. Cómo es que el cerebro subconsciente, todo esto, te llega a controlar, ¿me entiendes? Entonces el cerebro y el subconsciente toman el control de tu cuerpo, pero este muchacho enseña cómo es que ahora tú puedes tener el control de tu cuerpo. Y muchas de las cosas que hay y de las que sufrimos es porque ellos saben cómo controlarnos, cómo manipular nuestro cerebro. Entonces pueden buscar en YouTube descodificación de X cosas y van a entender lo que le estoy diciendo. Y eso también me ayudó y es lo que yo he meditado, ¿no? Como que esta alergia fue al propósito y cómo fue que todo el año pasado, año y medio, mientras estaba pasando por todas estas situaciones de experiencia o sea, todo pasó al mismo tiempo, pero me ayudó a ver que uno puede tener el control de ti, de tu cuerpo, ya no dejar que te manipulen. Porque, por ejemplo, si tú mismo controlas, si yo mismo controlé mi cerebro diciéndole de que no más alergia, imagínate lo que uno puede hacer. Por ejemplo, el video más reciente que subieron sobre, sobre en este canal de descodificación, que son varios, personas que se dedican a lo mismo, algunos son de México, otros son de España, otros de Chile, pero todos son hispanos, no es un canal hispano, porque también hay esto en inglés, pero como yo no sé en inglés, y como es algo muy importante, necesitaba entenderlo a detalle. Entonces, ayer vi el último video que subieron sobre estos ataques epilépticos, a qué se deben. Y todo tiene que ver con lo mismo. Fue algo que pasó desde niño y, y no lo pudo, en ese momento cuando sufres alguna experiencia, ¿no? Como por ejemplo, él puso un ejemplo de un niño en la escuela, ¿no? Dice que los ataques epilépticos tienen que ver mucho con... Es lo mismo, pero en lugar de una alergia es un ataque, se manifiesta con ataques epilépticos. Y dio dos ejemplos, que hay algunos que suceden en las noches y otros en el día. Y puso el ejemplo que hay que ver, dijo que en este caso, que cuando la persona tiene ataque epiléptico tiene que ver cuáles son sus movimientos. Y de ahí vas descodificando. Descodificar es buscar el porqué de las cosas, ¿no? Entonces dice que si ves a una persona, a un niño que tiene ataque epiléptico y hace esto así, eso porque seguro sufrió un ataque en la escuela. Por ejemplo, un niño puede tener, porque hay en la escuela niños que hacen bullying o atacan a otros, ¿no? Siempre estos bulleadores, ¿no? Dice que, por ejemplo, si hay un niño que sufrió bullying y que lo golpearon entre varios, pues él no pudo, trató de defenderse haciendo esto, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que ser muy observador cuáles son los movimientos que hacen en el momento que le da estos ataques epilépticos. Y también qué es lo que él estaba haciendo, porque puede ser que ciertas actividades detonen esos ataques epilépticos, ¿no? Entonces, y él menciona que su hija tenía ataques epilépticos, pero en la noche. Entonces dice que tuvo que poner cámaras para ver cuál era su reacción. Y dice que después de eso
pues ya pudo, al ver qué es lo que hacía los movimientos, ya pudo tratarla, ¿no? Y después ya jamás ha tenido ataques epilépticos, pero es porque, o sea, que muchas cosas tienen que ver con las experiencias que tenemos fuertes y, y luego se manifiesta de diferentes maneras, o sea, puede ser ataques epilépticos, como me pasó a mí, una alergia, pueden ser otras cosas. Y por ejemplo, las rodillas que yo tenía, por ejemplo, el dolor de rodillas que yo tenía, que ya no podía caminar, que me pasó antes de la cirugía de mi esposa, pues les comenté que había ido al doctor, un especialista de eso, y decía que pues yo tenía osteoartritis y que solamente con terapia se me iba a quitar, me iba a ir quitando una cirugía. Y digo, wow, por tanto así. Y luego yo me dediqué a buscar también descodificación de dolor de rodillas, ¿no? Entonces, si ustedes buscan, se darán cuenta que, por ejemplo, las rodillas son las que eh, te mantienen derecho, ¿no? Que también las rodillas se usan para hincarte, ¿no? Como una forma de sumisión a tu jefe o a tus padres o a otras personas, pero el hecho de que tú te pongas de rodilla es señal de sumisión. Entonces, cuando tú estás en contra de ser sumiso a alguien, las rodillas te van a doler. ¿Por qué? Y explicaron esa parte, ¿no? Y sí tenía que ver conmigo, porque yo ya iba a trabajar, eh, ya no estaba a gusto trabajando en ese lugar, porque no apreciaban mi esfuerzo, mi trabajo, no me querían dar aumento. Entonces yo ya no le hacía caso a este chavo que era mi supervisor, ni al dueño, ¿no? Y digo, si ellos no valoran lo que yo hago, ¿por qué yo voy a tener que, de alguna manera respetarlo, darle su lugar? No. Entonces yo estaba, de alguna manera, eh, oponiéndome a esta autoridad. O sea, no daba mi brazo a torcer, oh, sí, 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 lo que ustedes digan, ¿no? Pero como yo estaba renuente, allá no, o sea, yo seguía haciendo mi trabajo, pero ya no, ya iba con esa mentalidad a trabajar, ¿no? Como de, te rebelas contra una persona, haces tu trabajo, pero ya lo haces, no estás dispuesto a humillarte ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con las rodillas. Ellos lo explicaron muy bien. Entonces, cuando surgió lo de la cirugía, no sé si lo terminé de platicar en ese video, pero el tiempo que estuve con mi esposa sin trabajar y ayudándola mientras estaba eh, ella discapacitada por la cirugía, que fueron como unos 6 meses, con el tiempo, después de como 2 meses y medio, 3 meses, ese dolor fue desapareciendo. Pues yo estaba relajado, no iba a trabajar, no me preocupaba por nada, simplemente me concentraba en mi esposa. Entonces con el tiempo, con las semanas, los meses, fue desapareciendo por sí solo. Porque yo ya no tenía la presión de ir a trabajar con estas personas, ni someterme a su autoridad. Entonces, como yo ya no iba a regresar, desapareció. Las cosas iban funcionando bien, mi esposa iba reaccionando bien a su cirugía, todo iba saliendo bien. Entonces, como todo era una tensión y que les había comentado en ese video, todo fue desapareciendo poco a poco, ¿no? La presión fue desapareciendo. Entonces la presión y todo eso se concentró en mis rodillas. Por tanta presión que estaba por toda esta situación que estaba viviendo con lo de mi esposa y en el trabajo. Entonces, como yo ya no, ya no tenía que regresar a ese lugar a trabajar, al menos yo ya no lo quería,
ni iba a regresar. Entonces eso fue desapareciendo poco a poco, porque mi estrés, todo eso fue bajando. Entonces, muchas de las cosas que tenemos se van a manifestar en una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, creo que comenté, o no sé si lo comenté, pero unos 2 años antes o 3 años antes, mi hermano se había puesto grave allá en México y no sabía por qué tenía un dolor en el estómago y resultó que tenían que quitarle ¿cómo se llama? Que se revienta ¿cómo se llama? La vesícula, creo que le extirparon la vesícula, algo así. Pero fíjense cómo es que en cada persona, es diferente tu cuerpo. Lo que, lo que tú vas viviendo se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí, esa situación que viví se manifestó en dolor de rodilla. Mi hermano había estado pasando por situaciones estresantes, ¿no? Preocupaciones y otras cosas. Entonces, como él no lo pudo manejar, y yo luego me di cuenta porque busqué en descodificación, o sea, la descodificación te explica muchas cosas, ¿no? Entonces, su estrés se manifestó, o sea, porque como él se lo tragaba y no podía, era fuerte su situación también, lo que hizo que todo eso se fue al estómago o sea, que fue tanta la presión en esa área que le afectó esa parte, ¿no? La vesícula, no sé, creo que se le reventó y la cosa que lo llevaron al hospital a tiempo, o sea, que si hubiera tardado un poco más, no le estaría la historia fuera diferente, ¿no? Pero teniendo tantas eh, experiencias conmigo, con mi hermano y con otras personas, te das cuenta cómo funciona. Entonces, ahora ya sé que cualquier cosa que esté pasando, tengo que relajarme, controlarme, no dejar que ese estrés me sobrepase. Yo tengo que tener el control y todo esto tiene que ver mucho con tu forma de pensar, de ver las cosas, para que eso luego no te afecte en el futuro, ¿no? Yo cuando estoy, por ejemplo, tengo presión o tengo muchas preocupaciones, me empieza a doler las rodillas, pero muy leve, casi, y yo ya sé. Eso es como una señal que me indica, hey, no te como luego dicen, ¿no? Por ahí, si, si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene, pues ¿de qué te preocupas, no? Entonces ese es el punto que yo aprendí. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero en fin, uno tiene que aprender a tratar de sobrellevar las cosas y no dejar que te gane esa presión, porque tú dices, ay, no puedo. O sea, yo ya lo viví, ya sé que tengo que ser fuerte mentalmente y reprogramarme que sí se va a poder, es cosa que sí se puede resolver las cosas, nada más es cuestión de tiempo. Y eso tiene que ver por lo que estamos aquí. Venimos a aprender mediante el sufrimiento, porque no hay de otra. Es parte de nuestro proceso de llegar a una sabiduría más. Porque si no hubiera pasado eso y no hubiera tenido toda esta experiencia, no se la estuviera yo resumiendo y contando, ¿no? Entonces, por eso es que estoy haciendo este resumen, porque ahora sí, como les digo, mis rodillas me avisan diciendo, ay, o sea, no es que me llegue un dolor fuerte, no, es tan leve que yo ya sé que quizás me estoy preocupando demasiado. No, tengo que... Miren, cuántas cosas he pasado que aquí sigo. Las cosas se solucionaron al final, o hay cosas que no se solucionaron, pero fue parte de mi aprendizaje, de algo que tenía que aprender. Entonces, aquí sigo.
sigo vivito y coleando, aprendiendo el día a día, experiencias. Entonces, para esos que no ven la salida, yo soy un ejemplo de que sí se puede. Busquen información, busquen en YouTube, porque hay muchos terapeutas que ponen su conocimiento ahí y uno tiene, y ahí está de gratis para que uno pueda entender cómo funciona tu cerebro y que puedes superarlo poco a poco. Al principio va a ser difícil, pero sí se puede. Para aquellos que están pasando situaciones difíciles, que creen que no hay solución, es parte de un proceso que están viviendo. Y espero de que compartan este video, le den like, compártanlo con las personas, entre más personas mejor, porque todo esto que yo fui poco a poco dándome cuenta, ahora yo ya tengo el control, sé lo que tengo que hacer. Y si a veces se me pasa algo en las rodillas, me avisan. Y claro, ya cambio enseguida el chip y me pongo las pilas por eso es que a mí me ha ayudado a ver muchos videos de eh, cómo funciona el cuerpo y todo eso, ¿no? Entre más información tenga, más herramientas tienes para contrarrestar todo eso, porque es parte de un juego, todo esto, lo que vivimos el día a día. Nos están presionando todo el tiempo, es como que si nos aventaran problemas, situaciones para ver cómo uno reacciona. Entonces, hay información que uno puede utilizar, búsquenla. Cualquier situación que tengan ustedes, busquen un problema en su cuerpo, busquen a qué se debe o problemas en la que pasa, ¿no? Busquen eso de codificación, porque a mí me ayudó y me sigue ayudando. Claro, pero para eso tuve que haber experimentado todas estas cosas, ¿no? Y darme cuenta que sí podemos. ¿Mm? Entonces, espero que este video les sirva y busquen información, busquen. No se queden. Siempre va a haber información que les va a ayudar a ustedes. Dejen sus comentarios, por favor. ¿Qué les pareció este video? Y si les sirvió para buscar algo sobre la situación que están pasando. Siempre va a haber información, tarde o temprano. Búsquenle, por favor. No importa si ya estás fuera de la organización y estás luchando con el desánimo porque no te hablan tus papás. Voy a hablar en el siguiente video sobre eso, ¿no? Cómo contrarrestar todo eso, ¿no? Y bueno, denle like y compártanlo, porque muchas personas se pueden beneficiar de mi experiencia. Gracias a todos por estar aquí. Saludos.